través de la plataforma Congreso Ahora, ya que pues medios no veo. Ok, con el permiso de la mesa directiva. Gracias. Diputado José María Avilés Castro, presidente de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 16ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur. Honorable Asamblea, dictamen que presentan las comisiones permanentes de puntos constitucionales y de justicia, de asuntos laborales y previsión social y de derechos humanos y asuntos indígenas, con relación a las iniciativas con proyecto de decreto mediante las que se propone adicionar una fracción 11ª al artículo 274 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, presentada por la ciudadana diputada Gabriela Montoya Terrazas del Partido del Trabajo, y adicionar un título 29º titulado Delito contra los Trabajadores, con un capítulo 1 denominado Abandono del Trabajador del Campo, con un artículo 400 y un capítulo 2 denominado de la violación a las leyes sobre la protección al salario, con 2 artículos, 401 y 402, al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, presentada por la ciudadana diputada María Luisa Trejo Piñuelas del Partido Morena, al tenor de los siguientes antecedentes. Primero, en sesión pública ordinaria del día 9 de junio del 2022, la ciudadana diputada Gabriela Montoya Terrazas presentó ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado iniciativa con proyecto de decreto mediante la que propone adicionar una fracción 11ª al artículo 274 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su estudio y dictamen. Segundo, en sesión pública ordinaria del día 14 de junio del año 2022, la ciudadana diputada María Luisa Trejo Piñuelas presentó ante el Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur iniciativa con proyecto de decreto mediante la que propone adicionar un título 29º titulado Delito contra los Trabajadores, con un capítulo 1 denominado Abandono de Trabajadores del Campo, con un artículo 400 y un capítulo 2 denominado de la violación a las leyes sobre la protección al salario, con 2 artículos 401 y 402 al Código Penal, mismos para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, el cual fue turnado en la misma sesión ordinaria a las comisiones permanentes de puntos constitucionales y de justicia, de asuntos laborales y previsión social y de derechos humanos y asuntos indígenas para su estudio y dictamen. Tercero, la iniciadora de la iniciativa a que se refiere el antecedente primero, diputada Gabriela Montoya Terrazas, cita el texto constitucional vigente del primer párrafo, el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice a la letra: a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión industrial, comercial o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley. Cuando se ofendan los derechos de la sociedad, nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. Dicha cita se hace con el propósito de establecer el fundamento constitucional de la reforma que plantea el artículo 274 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, en el sentido de que nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial, y hace una reseña histórica de lo que ha sucedido en la legislación penal del Estado de Baja California Sur, citando que el primer Código Penal de nuestro Estado
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con fecha 31 de diciembre de 1980, contempló dentro de los delitos oficiales un artículo 322 con el tipo penal delito del abuso de autoridad, en el que se estableció que se actualizaban las hipótesis normativas por privar a un individuo del producto de su trabajo sin que medie la resolución judicial correspondiente y que la retención de parte del salario no se consideraba delictuosa solo en caso de que fuera para el pago de cuotas sindicales. Se establece por la iniciadora que en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, con fecha 15 de enero de 1991, se publica un nuevo Código Penal para el Estado, el cual abroga el Código Penal que se había publicado el 31 de diciembre de 1980, en el cual se mantuvo la hipótesis normativa de que este delito de abuso de autoridad, pero que sin embargo en el año 2005, en el mes de marzo, se publicó un nuevo Código Penal en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en el que ya no se contempla este tipo penal, lo cual también ocurrió en el Código Penal vigente en nuestro estado, que fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el día 30 de noviembre del 2014, y que el objetivo de esta iniciativa es contemplar dicho delito en nuestra legislación penal, como ya ha ocurrido en otras legislaciones del país, como lo son el Estado de Zacatecas y el Estado de México, con el propósito es, por una parte, el de garantizar los derechos de las y los trabajadores ante abusos e injusticias laborales, y por la otra, castigar al patrón que de manera arbitraria priva al trabajador del producto de su trabajo. Cuarto, la iniciadora de la iniciativa que se refiere al antecedente segundo, diputada María Luisa Trejo Piñuelas, dice que uno de los grupos con mayor marginación en el ámbito laboral son los denominados trabajadores del campo, mejor conocidos como trabajadores o jornaleros agrícolas, los cuales en una gran mayoría pertenecen a pueblos indígenas, grupo social que debido a las condiciones de pobreza y marginación se ven obligados a la búsqueda de empleo formal a través de la migración laboral dentro de nuestro país, y que las difíciles condiciones de vida y trabajo colocan a los jornaleros agrícolas y a sus familias como uno de los sectores de población más vulnerables en el país. Lo que dice la iniciadora, regularmente tienen la necesidad de emigrar de sus lugares de origen para trabajar en los denominados campos agrícolas, y que dice son clasificados por la Ley Federal del Trabajo de 3 formas: permanentes, eventuales y estacionales. Se establece por la iniciadora que, de conformidad con el artículo 279 bis, es trabajador eventual del campo aquel que, sin tener permanente ni estacional, desempeña actividades ocasionales en el medio rural, que puede ser por obra y tiempo determinado, y que por su parte el artículo 279 ter de la ley en comento define a los trabajadores estacionales del campo o jornaleros como aquellas personas físicas que son contratadas para laborar en explotación agrícola, ganadera, forestal, acuícolas o mixtas, únicamente en determinadas épocas del año, para realizar actividades relacionadas o que van desde la preparación de la tierra hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, ya que sea producidas a cielo abierto o en invernaderos o de alguna otra manera, sin que se afecte su estado natural, así como otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta. Dice la iniciadora que son precisamente estos dos grupos de trabajadores del campo los que regularmente migran a lo largo y ancho del país, desde las zonas que cuentan con un mayor oferta de trabajo agrícola hasta las zonas con mayor demanda de mano de obra agrícola, y que esos trabajadores son contratados regularmente por las agroempresas, muchas veces en sus lugares de origen, a través de otras personas, quienes mediante una completa
Red de Relaciones Económicas y Sociales, reclutan a los jornaleros señalando que una de las zonas del país que demanda o requiere trabajadores del campo es Baja California Sur, ya que, como bien sabemos, cuenta con zonas de producción agrícola en el Valle de Vizcaíno, Comondú y en la zona sur del estado, pero que regularmente los trabajadores del campo que llegan a nuestro estado llegan a través de la intervención de intermediarios y contratistas que les ofertan en sus comunidades la oportunidad de obtener trabajo en las diversas zonas agrícolas de esta entidad federativa, bajo la promesa de un empleo seguro, seguridad social y vivienda, pero que sin embargo en muchas ocasiones a dichos trabajadores del campo los trasladan y los dejan abandonados, incumpliendo con la promesa de empleo, dejándolos a la deriva en un lugar en que no conocen, donde no tienen familiares que los socorran y un lugar donde cubrir sus necesidades sanitarias elementales y dormir. Y dice que este tipo de conductas son cada vez más recurrentes, ya que nos enteramos que jornaleros agrícolas y sus familiares son abandonados en el territorio del estado sin reparo alguno, dejándolos como simples objetos, sin pensar en sus necesidades y en las de sus familias, sin contar muchas veces con recursos económicos para poder regresar a sus lugares de origen o bien encontrar otra fuente de empleo, por lo que considera que conductas como las narradas anteriormente son de grave afectación para la sociedad y en particular para los trabajadores del campo, ya que al ser abandonados en el territorio del estado se ponen en riesgo sus derechos fundamentales, como lo son el derecho al trabajo, alimentación, vivienda, entre otros. Por ello estima que se debe considerar como delito este tipo de conductas y que precisamente que la norma penal tenga una función percusiva para su eliminación y a su vez cuando suceda se castigue al infractor. Por otra parte, dice la iniciadora que ha tenido conocimiento que lamentablemente se continúa con la práctica de la privación del salario del trabajador sin que medie resolución judicial, contrariando lo que establece la última parte del primer párrafo del artículo 5 de nuestra Carta Magna, que dispone que nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial, y que la privación del producto del trabajo no se encuentra considerada actualmente en nuestra legislación penal como delito, ya que esta fue suprimida por el ordenamiento penal vigente para el Estado. En este caso, la protección al salario y en general las normas del trabajo y previsión social se consideran de suma relevancia y objeto de una especial tutela, ya que el salario se constituye como un derecho inalienable de los trabajadores, virtud de la prestación de un trabajo físico o intelectual que, como se señala, su privación injustificada se encuentra prohibida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que este sirve precisamente para garantizar la subsistencia del ser humano y proveer de alimentos y otros bienes a su familia, y que es precisamente debido a esa connotación de la protección del salario es que propongo que se cree un tipo penal autónomo que sancione tanto al patrón de la iniciativa privada como al servidor público que prive del producto del salario a cualquier tipo de trabajador, extendido la dualidad y el fin de la norma penal como protectora y preventiva. Considerando, primero, las comisiones de puntos constitucionales y de justicia, de asuntos laborales y previsión social y de grupos de derechos humanos y asuntos indígenas, de conformidad con lo ordenado en los artículos 45, fracción primera, tercera, octava y 46, fracción primera, tercera y octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, son competentes para conocer y resolver sobre las iniciativas de cuenta, debiendo precisar que tales iniciativas fueron presentadas
por las ciudadanas diputadas Gabriela Montoya Terrazas y María Luisa Trejo Piñuelas, integrantes de esta 16ª legislatura, quienes en términos de lo dispuesto por los artículos 57, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y 100, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tiene la facultad de iniciar leyes, decretos, reformas y adiciones. Segundo, quienes integramos las comisiones que dictaminan, coincidimos con los argumentos vertidos por las iniciadoras, quienes concuerdan en la necesidad de proteger el salario de los trabajadores y contemplar en nuestro Código Penal el tipo penal que sancione a los patrones cuando sin que medie resolución judicial priven de todo o de una parte del salario a los trabajadores, lo cual tiene su origen en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice en su última parte que nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial, lo cual tiene que ver con que el producto del trabajo, los dineros que el trabajador recibe por los servicios que presta, sirve de sustento no solo para él, sino para toda su familia. Por lo que la afectación provocada por este tipo de conductas acarrea una seria crisis al seno familiar, no solo por la falta de recursos para la adquisición de los insumos necesarios para subsistir, sino que además no les permite cumplir con el pago no solo de los servicios públicos como energía eléctrica y agua, por citar algunos, sino que además se verían impedidos, en su caso, cumplir con otros compromisos como el pago de vivienda, sumándose la desintegración familiar y al abandono escolar por parte de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes que se ven en la necesidad de trabajar para ayudar a sus padres en el sostenimiento del hogar. Tercero, de igual manera, estas comisiones encuentran procedente la iniciativa presentada por la ciudadana diputada María Luisa Trejo Piñuelas en lo relativo a los delitos contra los trabajadores, que en otras legislaciones se conocen como delitos contra el trabajo y la previsión social, y que será analizado más adelante, precisando que esta iniciativa se dictamina de manera parcial y solo lo que resulta coincidente con la iniciativa presentada por la diputada Gabriela Montoya Terrazas, continuándose con la comisión dictaminadora con los trabajos de análisis para emitir en un momento el dictamen que corresponde a lo relativo a la incorporación del tipo penal de abandono de los trabajadores del campo, que de conformidad con la propuesta se actualizará cuando se abandone en el territorio del estado de Baja California Sur a una o más personas que tengan como actividad laboral la prestación de trabajo subordinado como trabajadores del campo eventual o estacional, que se hayan trasladado de otra entidad federativa al estado con motivo de la oferta de empleo como trabajadores del campo realizada por el sujeto activo o por un tercero. Cuarto, analizadas que fueron ambas iniciativas y atendiendo a la necesidad de construir una norma jurídica por virtud de la cual sea posible sancionar a quienes retengan en todo o en parte el salario de los trabajadores, consideramos adecuado incluir en nuestra legislación penal, como lo propone la ciudadana diputada María Luisa Trejo Piñuelas, un título relativo a los delitos contra los trabajadores, que en las otras legislaturas se conoce como delito contra el trabajo y la previsión social, con un capítulo relativo a la protección del salario, entendiéndose en este caso que se sancionará tanto a los patrones privados como a los servidores públicos que priven a un trabajador de una parte o del total de un producto de su trabajo sin que medie resolución judicial que lo justifique. Toda vez que, si bien es cierto, como se indica en la iniciativa de la ciudadana diputada Gabriela Montoya Terrazas, disposiciones similares a las que propone se encuentran en las legislaciones de los estados de Zacatecas y el Estado de México. Debemos establecer por estas comisiones que dictaminan que en ambos casos dicho tipo penal se encuentra
como lo precisa la iniciadora y como ya lo hemos apuntado dentro de un capítulo especial denominado Delito contra los Trabajadores y la Previsión Social. Es decir, no se contempla en las legislaciones a que se refiere la iniciadora un delito de abuso de autoridad, toda vez que el objeto del capítulo tercero, como bien se precisa en su denominación, es el de sancionar a los abusos de autoridad y el uso ilegal de la fuerza pública, mientras que el objetivo de las iniciadoras que dictaminan es claramente el de sancionar los delitos contra el trabajo, especialmente cuando se priva de todo o en parte del salario a los trabajadores, tanto del sector público como del privado, sin que medie resolución judicial, haciéndose hincapié en que de aceptarse la propuesta de incluir este delito únicamente para los trabajadores del sector público, sin duda estaríamos en presencia de la construcción de una norma jurídica discriminatoria para los trabajadores del sector privado, que pudieran ser afectados por conductas como las que se propone sancionar penalmente por una parte y por la otra. Consideramos prudente precisar que la propuesta de la ciudadana diputada Gabriela Montoya Terrazas propone adicionar una fracción 11ª al artículo 274 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, cuyo tipo penal es el del delito de abuso a la autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, por lo que consideramos prudente establecer que es el abuso de autoridad, el cual consiste en la extralimitación que las autoridades hacen de las facultades que les son concebidas por la ley, mientras que el uso ilegal de la fuerza pública es la utilización de la policía y el ejército con fines de no mantener el orden público, sino el propósito de atentar contra los derechos de los gobernados. Precisamos que iniciativas similares fueron presentadas en la 15ª legislatura por los ciudadanos diputados Héctor Manuel Ortega Pillado y Sandra Guadalupe Moreno Vázquez, con fecha 11 de junio del 2019, en el cual se propicia adicionar una fracción 11ª al delito de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, previsto en el artículo 274 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, en el que se proponía la siguiente redacción. Artículo 274. Abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública. Cometen el delito de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública los servidores públicos que en prejuicio de particulares, en razón de sus funciones y con los medios o la autoridad que éstos le otorgan, incurran en los siguientes abusos. De la primera a la 10ª igual. 11ª, privar a un individuo de producto de un trabajo sin que medie la resolución judicial no se considera como abuso de autoridad. La retención de parte de los salarios y sueldos para el pago de cuotas sindicales. Cabe destacar que esta iniciativa fue dictaminada con fecha 17 de septiembre del 2020, habiéndose aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia de aquella legislatura. Proyecto de decreto mediante el que se adiciona un título 28º titulado Delitos contra el trabajo con un capítulo único denominado de la violación a las leyes sobre la protección al salario, en el que se adicionaba un artículo 394 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, que establecía el tipo penal privación injustificada del producto del trabajo y que decía lo siguiente: se impondrán de 1 a 3 años de prisión y multa de 500 a 3,000 días a quien prive a un trabajador del producto de su trabajo sin que medie resolución judicial. Cuando la conducta sea cometida por un servidor público, se impondrá una pena de 2 a 5 años de prisión y multa de 1,000 a 4,000 días. Dicho lo anterior, es necesario establecer que la discriminación por cualquier causa está prohibida por el último párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Último párrafo, artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Artículo 4 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y artículo 4, fracción segunda y quinto, fracción 31ª de la Ley para prevenir y erradicar la discriminación del Estado de Baja California Sur, que a la letra dispone. Último párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, las condiciones sociales, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Último párrafo del artículo 6 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, las condiciones sociales, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Artículo 4 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Artículo 4. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades en términos del artículo 1 constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción tercera de esta ley. Artículos 4, fracción segunda y quinto, fracción 31ª de la Ley para prevenir y erradicar la discriminación del Estado de Baja California Sur. Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá por, segundo, discriminación, todo acto o omisión realizada por particulares, servidores públicos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ayuntamientos, organismos autónomos y cualquier entidad de los poderes públicos estatales o municipales que generen negación, distinción, exclusión, rechazo, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos o libertades como la igualdad real de oportunidades y de trato de las personas, minorías o grupos o colectividades con intenciones o sin ellas y sin motivo o causa que sea racionalmente justificable, sea por motivos de su origen étnico, nacionalidad o el lugar de origen, color, raza, edad, discapacidad, condición social o economía de salud, embarazo, lengua, región, opiniones, identidad o filialidad política, preferencias sexuales, género, estado civil o cualquier otro que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales y la igualdad real de oportunidades entre las personas. Artículo 5. Queda prohibida toda práctica discriminatoria, sea por acción u omisión, con intención o sin ella y sin motivo o causa que sea racionalmente justificable, que tenga por objeto o produzca el efecto de privar de un bien, de anular, menoscabar o impedir tanto los derechos fundamentales como la igualdad real de oportunidades y de trato de las personas, minorías, grupos o colectividades por los motivos señalados en la fracción segunda del artículo 4 de esta ley. 31ª. En general, cualquier otra conducta discriminatoria en términos del artículo 4, fracción segunda de esta ley. Es importante también expresar que se contempla en el proyecto de decreto que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea, como lo propone la iniciadora, diputada María Luisa Trejo Piñuela, lo relativo a la exclusión del delito de la privación injustificada del producto del trabajo
como la retención de los salarios y sueldos sean justificada y sea para el pago de cuotas sindicales o cuando se trate de retenciones, descuentos o deducciones establecidas en las leyes o por obligaciones contraídas por los trabajadores. Sin embargo, se incluye como un segundo párrafo el artículo 401 y no como un artículo 402 como se propone en la iniciativa que se dictamina. Quinto, para los efectos de la estimación de impacto presupuestario a que alude el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Disciplinas Financieras de las entidades federativas y los municipios, las autoridades competentes a la aplicación de la norma prevista en el proyecto de decreto que contiene este dictamen deberán ajustarse a las partidas presupuestales presentes y futuras previamente asignadas, por lo que sometemos a la consideración de esta honorable asamblea y solicitamos su voto aprobatorio para el siguiente proyecto de decreto. El Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur decreta: se adiciona un título 29 titulado Delito contra los Trabajadores, con un capítulo único denominado de la violación a las leyes sobre la protección al salario y un artículo 401 al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Artículo único. Se adiciona un título 29 titulado Delitos contra los Trabajadores, con un capítulo único denominado de la violación a las leyes sobre protección y salario y un artículo 401 al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, para quedar como sigue. Título 29, Delito contra los Trabajadores, capítulo único, de la violación a las leyes sobre protección al salario. Artículo 401. Privación injustificada del producto del trabajo, se impondrá de 1 a 3 años de prisión y multa de 500 a 3,000 días a quien prive a un trabajador del sector público o privado de una parte o el total del producto de su trabajo, sin que medie resolución judicial. Cuando la conducta sea cometida por un servidor público, se impondrá una pena de 2 a 5 años de prisión y multa de 1,000 a 4,000 días. Para efectos del párrafo anterior, no se considera como conducta típica la retención injustificada de los salarios y sueldos para el pago de cuotas sindicales o cuando se trate de retenciones, descuentos o deducciones establecidas en las leyes o por obligaciones contraídas por los trabajadores. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, dado en la Sala de Sesiones del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, al día 1 del mes de diciembre del 2022. Atentamente, Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia. Diputado José María Avilés Castro, presidente. Diputada Paz del Alma Ochoa Amador, secretaria. Diputado Luis Armando Díaz, secretario. Comisión Permanente de Asuntos Laborales y Previsión Social. Diputada María Luisa Trejo Piñuelas, presidenta. Diputada Eufrosina López Velasco, secretaria. Diputada Blancabelia Márquez Espinosa, secretaria. Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, diputada Eufrosina López Velasco, secretaria. Diputado María Guadalupe Moreno Higuera, secretaria. Diputado Denis Manuel Guerrero Cruz, secretario. Bueno, aquí me pusieron puros secretarios en esa comisión, compañeros. Pero hay un presidente, la compañera diputada Eufrosina López. Es la presidenta de la comisión. Hubo un pequeño error ahí, pero es la presidenta. Por su atención, muchísimas gracias a los presentes. Gracias.